que la Kabbalah, y lo vamos a mirar aquí, es un estudio profundo de la propia psique. Sí, es un estudio profundo del autoconocimiento y la relación del microcosmos con el macrocosmos. Y de ir profundizando en esos niveles de conciencia, ¿para qué? Y es lo que vamos a abordar mucho, o sea, ¿para qué nos sirve profundizar? ¿Cuál es el sentido de la vida y cuál es el sentido del alma? Sobre todo vamos a profundizar hoy en este curso como en esto, ¿cuál es el sentido del alma a nivel individual? ¿Sí? En el propio camino y cómo ese sentido de la propia alma, que al irlo despertando, podemos impactar directamente en todo el mundo. Eso nos enseña la Cábala y más. Lo vamos a mirar desde ese microcosmos, por eso la psicología, porque vamos a entender, a intentar entender nuestra propia psique, nuestra propia psicología, cómo funciona desde la ubicación del árbol de la vida. Vamos a mirar conceptos claves básicos para poder entender todo esto. Vamos a mirar los niveles del alma, es decir, todos hemos escuchado esta parte del alma y todos creemos en esta parte del alma. Estoy casi segura que estamos aquí por eso, ¿no? Porque sabemos que hay una esencia, sabemos que hay un alma, sabemos que hay algo más profundo detrás de todo este mundo físico, pues vamos a intentar entender desde la óptica de la Cábala cuáles son las manifestaciones de esta alma, desde lo espiritual hasta el mundo físico. También les voy a decir que esto nos va a ayudar a ordenar, que creo que a veces eso es sumamente importante. Ordenar el conocimiento que ya se tiene, ordenar la información que se va recibiendo y, de las cosas más importantes, aplicar, que la Cábala nos incita mucho a eso. Es una filosofía, claro, desde donde la podamos nosotros entender, pero es una filosofía que nos incita a la transformación. Y esa transformación requiere pues muchísima aplicación concreta de todo eso que se va haciendo consciente. Entonces, la Kabbalah. O sea, ¿qué quiere decir el nombre de Kabbalah? De entrada sabemos que es no es de entrada una filosofía, sino es una religión del judaísmo. Y después de la religión del judaísmo se vuelve una parte mística en donde el individuo empieza a buscar sentido de la vida. Se empieza a preguntar y a cuestionar quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Podemos abordarlo desde esa filosofía milenaria, desde hace mucho, mucho tiempo, y desde ahí poder tomar todos estos recursos, todo este legado que tenemos de la Kabbalah y vamos a entender qué quiere decir. Kabbalah quiere decir lekabel, quiere decir recibir. Y aquí entra lo interesante, ¿no? Nos vamos a preguntar, ¿y recibir qué? ¿No? Porque, a ver, ¿qué quiero recibir? Pues a lo mejor estamos recibiendo, fíjense esto, a lo mejor de formas muy inconscientes estamos recibiendo lo que no queremos. Conflictos, problemas, etcétera. Una pandemia mundial, ¿qué estamos recibiendo? ¿Por qué recibir? Porque la Kabbalah de entrada dice que el ser humano es un receptor, es una vasija, ¿ok? Somos un receptor, una vasija que recibe ¿qué? Que recibe toda la conciencia, vamos a llamarle divina, vamos a llamarle creador, vamos a llamarle universo, Dios, ¿ok? Con el nombre que nosotros lo identifiquemos, que es esa inteligencia que está en todos lados. Entonces la Cábala nos dice, el ser humano, y ahorita lo vamos a entender en el árbol de la vida, recibe toda esa conciencia divina en el mundo físico, en la encarnación. Pero aquí entran, como lo dicen los cabalistas, nuestros verdaderos problemas. No es la parte de que nos falten recursos, no es la parte de que nos falte la energía divina, no es la parte de que no estemos recibiendo, sino qué estamos haciendo con todo eso que estamos recibiendo. ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Cómo lo estamos gestionando para llevarlo al mundo físico concreto en nuestro día a día? Entonces, la Kabbalah también lo que nos ayuda a entender es el vínculo entre el ser humano, individuo, con el universo, con el
cosmos. Y en ese vínculo existen lo que son leyes y principios universales que están rigiendo el microcosmos, pero al mismo tiempo el microcosmos que somos nosotros estamos creando realidades concretas. Entonces ahí entra como varias cosas que nos tenemos que aprender a cuestionar. ¿Qué me está diciendo en mi día a día mi realidad concreta? Que lo vamos a ver en el árbol de la vida, que es Malkut. Malkut quiere decir el mundo físico, el reino, el mundo del 1%. ¿Qué es Malkut? Es desde mi cuerpo físico, desde lo que es, por ejemplo, cómo funciona mi biología, cómo se manifiesta en mi mundo físico, en mi cuerpo, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, en mi realidad concreta, cómo se manifiesta todo eso que vamos recibiendo y que vamos siendo receptores y lo vamos gestionando en nuestras realidades. Por ejemplo, relaciones, por ejemplo, tu hogar, tu dinero, la prosperidad, todo lo concreto, los resultados concretos es Malkut. Y algo interesante también que nos ayuda mucho la Kabbalah a pensar es, toda causa tiene su efecto. Malkut, el mundo físico, es un efecto. Su causa viene del mundo espiritual, de ese universo. Ahorita lo vamos a ir ubicando en el árbol de la vida, de Keter se le llama, de ese universo, de esa totalidad, y entonces ha sido precipitado hasta el mundo físico concreto en una forma. Entonces aquí ya lo que nos vamos a ir preguntando, porque esa es la idea de la Kabbalah, ¿qué forma está tomando mi mundo concreto, mi realidad? ¿Qué forma le estoy dando? Y ahí entra mucho lo que hemos escuchado en varias filosofías corrientes, en varios autores, que somos creadores y co-creadores de realidad. De hecho, nosotros nos llamamos co-creadores, ¿sí? Porque estamos co-creando realidades y no solo una. Estamos co-creando realidades a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Estamos sumando, ¿sí? Esos resultados concretos. Entonces aquí lo que vamos a también a estudiar muchísimo desde el individuo son las causas. ¿Cuáles son las causas de los efectos que hoy tenemos en nuestra vida? Entonces ahí entra también mucho la oportunidad en todas estas preguntas de la reflexión y del autoanálisis, del cuestionamiento de qué. Y ahí va a entrar la psicología, de todo lo condicionado ya en nosotros, de todo lo establecido ya en nosotros, de las creencias que ya tenemos, entendiendo nuestra psicología que inclusive desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya estamos recibiendo cierta información, ciertas improntas. A los 7 años se forma nuestro sistema de creencias y de ahí en adelante vamos repitiendo si no tenemos la suficiente conciencia para ir transformando todo esto. Entonces ahí entra el cuestionamiento. ¿Qué creencias, qué aprendizajes de mi vida, de mi historia de vida, son las que me han llevado a este resultado? ¿Qué sería el efecto? Y entonces estoy indagando en la causa. Sería la forma de cómo llevar estos principios y estos conceptos de la Kabbalah como esta parte individual de nuestra vida cotidiana para poder entender principalmente en nosotros, en nuestras creencias y aprendizajes, qué está generando ese efecto. Si vamos más profundo, también vamos a entender cuál es el aprendizaje de eso que estamos generando. Es decir, ¿para qué? La Kabbalah nos enseña que no somos cuerpos humanos nada más, ¿no? No somos materia nada más, sino que somos almas. Y que esas almas traen un propósito y una misión en específico al encarnarse. Entonces, profundizar en el para qué nos permite acceder a esa información del alma que vino a aprender algo en específico con esa situación. O sea, también aquí es como entender el principio hermético, mete un poquito esta parte hermética, los 7 principios, que es
la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene su causa. Y la Kabbalah nos dice lo mismo, pero en otras palabras. Y si buscamos más fuentes, por ejemplo, culturas iniciáticas, hoy por hoy muchas herramientas y conocimiento que tenemos, vamos a encontrar estas respuestas semejantes, pero en diferentes lenguajes. Y vamos a entender que para que podamos cambiar el mundo concreto, tenemos que cambiar primero el mundo subjetivo, el mundo interno. La percepción, también vamos a trabajar mucho en la Kabbalah con la autopercepción de las cosas. Por ahí decían algo de alguna técnica, ¿no? De cuántica. Vamos a referenciar un poquito esta física cuántica que cabalistas dicen que hoy por hoy la ciencia se está poniendo al corriente con la espiritualidad. Dicen al corriente con la Kabbalah o con algunas culturas iniciáticas. Dicen al corriente porque no quiere decir que porque la ciencia ya lo descubrió apenas exista, sino que apenas la ciencia y nuestro nivel de conciencia humano está despertando esos potenciales. Entonces, la física cuántica, una cosa que nos dice es que el observador determina el resultado del observado. Cuando nosotros podemos observar, podemos contemplar, podemos volver a mirar, considerar, estamos cambiando el resultado de cómo miramos ese mundo, de cómo miramos esas cosas. Y esto es lo que nos dice esa causa y efecto. Si nosotros miramos desde adentro, vamos a tener otros entendimientos y otras perspectivas que nos van a ayudar a crear y abrirnos a nuevos potenciales para manifestarlo en el mundo físico. Y otra cosa muy interesante de la Kabbalah es que nos habla desde ese mundo subjetivo hasta el mundo concreto de un cambio proactivo en una acción. O sea, tiene que cambiar el mundo subjetivo y tiene que ir directo a una acción diferente en nuestro mundo concreto, para que la congruencia permita ese cambio completo de realidades. Entonces, todo esto se empieza a volver como muy interesante cuando nos lo ponemos a pensar, a preguntar, a cuestionar. Y también una de las cosas que vamos a ver aquí es que mucho es que pongamos a prueba todo esto. Y es uno de los principios de la Kabbalah. Todo lo que recibes de cualquier lugar, información, conocimiento, ponlo a prueba. ¿Y cómo es ponerlo a prueba? Aplicándolo, experimentándolo, diciendo si me sirve o no me sirve, pero desde una aplicación, desde una experiencia. Porque si solo se queda como a nivel teórico, conceptual, quizás nos podemos llegar a hacer como ciertos prejuicios, ¿no? Así como, me lo dijo tal persona, dice esa persona que funciona, pero yo no lo he experimentado y entonces una de dos, yo digo que sirve porque la persona lo dice o yo digo que no sirve porque no lo he experimentado. Entonces, todo eso es lo que la Kabbalah nos incita como a esa aplicación realmente práctica que abre niveles de conciencia. Esto dicho en términos de Kabbalah es aplicación y transformación en lo que es Malkut, en lo que es desde el cuerpo físico y la realidad concreta, también en una introspección del mundo subjetivo, es lo que va liberando esos potenciales y esos niveles de conciencia. Ahora aquí les voy a decir esto, regresando un poquito al Lekabel, ¿no? Al Lekabel, la palabra que quiere decir recibir de Kabbalah. Aquí vamos a poner un ejemplo de qué es lo que queremos recibir. Ustedes también pónganse a pensar, o sea, en su vida, ¿qué quiero recibir? Preguntándolo desde adentro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo en mi vida, en mi realidad, en este momento, en esta etapa, quiero recibir en mi vida? Esto es sumamente importante. Vamos a poner aquí ejemplos. Bendiciones, salud, amor, armonía, sabiduría, entendimiento, aprendizaje, riqueza espiritual, riqueza física, relaciones equilibradas, proyectos prósperos, pero lo que ustedes quieran. Aquí solo son ejemplos. Puede ser una casa, puede ser irme de viaje, puede ser una relación, lo que ustedes quieran.
lo que quieran recibir. Y esto es importante hacerlo porque detrás de lo que queremos recibir hay un deseo. Un deseo que puede ser, ojo, reactivo o puede ser proactivo. El deseo reactivo solamente viene de lo condicionado en nosotros. Es decir, un deseo reactivo es como, yo aprendí que mi abuelo fue contador, mi papá fue contador y yo quiero ser contador. Es aprendido, es reactivo y es repetitivo. Pero si profundizamos en esos deseos reactivos, que es preguntarnos, ¿y para qué quiero yo eso? Ah, pues lo quiero para ser como ellos, lo quiero para ser aceptada, lo quiero para que me vaya bien porque eso dijeron ellos. Entonces me voy a dar cuenta que es reactivo. Y ahí puedo elegir. Y ahí puedo profundizar y decir, no, ¿sabes qué? Estoy repitiendo. Entonces, ¿qué realmente quiere mi alma? ¿Qué realmente quiere mi alma manifestar en esta encarnación? Y ahí van a surgir los deseos más conectados a lo que es esta esencia, a lo que es esta alma, en el propósito, en el para qué. Pero para llegar ahí tenemos que aprender a profundizar. Ahora, bueno, yo creo que en general, si tú le preguntas a cualquier ser humano y le dices, oye, ¿quieres todo esto que tenemos aquí? Bendiciones, salud, amor, armonía. Yo creo que en general vamos a decir, sí, claro que sí. ¿Dónde está eso? ¿No? Y la respuesta aquí es adentro. Pero ¿qué pasa y cuál es el error de nuestro ego? Pero también mismo aprendizaje de nuestro ego, que vamos a hablar más adelantito del ego, que lo buscamos de formas otra vez reactivas y automáticas, ¿dónde? Afuera, ¿no? Que busco el amor que en la relación, que en el trabajo, que me lo dé tal persona, que en este proyecto, que... Entonces, el gran tema de poder trabajar con el deseo es darnos cuenta de esto en la Cábala. La Cábala es un concepto muy importante, el deseo, lo vamos a ver más al ratito, que se llama Ratzon, que quiere decir deseo, voluntad de hacer algo, pero que viene desde ese deseo del alma. Y que después tenemos una estructura egoica o una estructura psicológica también que interfiere con esos deseos y que al interferir también está condicionado para aprender algo, para evolucionar y para transformar eso. Y que nuestros resultados van a depender también mucho de ese proceso profundo. Entonces aquí también tenemos algo que en la Kabbalah se le llama como el precio, el intercambio que nosotros necesitamos hacer como seres humanos para acceder a todo eso que deseamos, bendiciones, amor, salud, ¿no? Estar bien, tener una pareja compatible con nosotros, que juntos evolucionemos, que juntos hagamos algo en conciencia, para tener prosperidad, para hacer lo que más te gusta, para viajar, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el precio de acuerdo a la Cábala? La conciencia, la transformación, el trabajar con tus rasgos más reactivos, con tu sombra, con como le conozcamos, trabajar con esos condicionamientos, con esas limitaciones, con ese ego totalmente reactivo, condicionado, el poderlo ir transformando. Y por eso la Kabbalah nos invita mucho a un trabajo del día a día, de una observación continua, constante, en donde logremos mirar con los ojos de la conciencia a ese ego para poderlo transformar. Así como lo podemos mirar en que si lo observo y lo vuelvo a mirar, tengo la oportunidad de aprender de él. Entonces, el ego está ahí también para ayudarnos a aprender algo en específico en este mundo físico. Y entonces, si lo miro y si miro esta reactividad, que ya me di cuenta que es primer paso, entonces puedo preguntarme, ya entrando un poquito más a la psicología, ¿de dónde viene? ¿Sí? ¿Qué me está enseñando? ¿Dónde lo aprendí? Y cómo eso, ese patrón,
le puedo sacar el mayor provecho para mi evolución y para la evolución de mi vida. Voy a dar aquí un ejemplo. Imagínense una situación de hace 5 años que fue sumamente difícil para ustedes, 5 o 10 años, para ustedes, que fue difícil, que fue un cambio drástico, una pérdida, algo muy difícil. Y eso que fue muy difícil, eso que fue muy doloroso, hoy por hoy, 5 o 10 años después, traten de ver todas las bendiciones que trajo a su vida. Sí, o sea, puedes decir, wow, aprendí a ser más fuerte, wow, me encontré, wow, por eso estoy en un camino espiritual, wow, pues empecé a buscar herramientas para estar mejor, wow, a partir de eso encontré a esta pareja, wow, a partir de eso creé un negocio. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la Kabbalah, que el intercambio para recibir todo esto que nosotros venimos a hacer, a generar, es la conciencia. ¿Por qué no lo generamos? Viéndolo ya desde otra óptica también, ¿por qué no lo generamos? Porque tenemos niveles de conciencia dormidos, tenemos los potenciales dormidos. Y cuando nosotros nos damos ese permiso y esa oportunidad de transformación, abrimos esos potenciales y nos damos ese permiso de poderlo ir manifestar en nuestra vida, en nuestra realidad, claro, paso a paso, poco a poco. Entonces, aquí, por ejemplo, les digo, ¿cuál sería ese intercambio?